Malaquías. Malaquías es considerado entre los profetas menores, los 12 profetas menores, y es considerado el último profeta del Antiguo Testamento. Fue la última voz que se escuchó antes del Nuevo Testamento. Por eso algunos llegan a decir que Malaquías es un gran puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver qué tiene este profeta para decirnos en nuestros días. Hoy vamos a hacer apenas una introducción al libro, al autor, al tema, a los temas principales del libro, y vamos a comenzar viendo unos pasajes en el Nuevo Testamento que ya conocemos bastante, pero que nos muestran la importancia que nosotros tenemos como cristianos de ir al Antiguo Testamento. Entonces vamos a leer, primero antes de leer Malaquías como tal, vamos a ir a Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, donde Pedro, como lo estudiamos aquí en el comentario de Segunda de Pedro, Pedro nos va a decir que como cristianos tenemos dos grandes estandartes de nuestra fe. Por un lado, Pedro viene diciendo que ellos dan testimonio de Jesús porque ellos fueron testigos presenciales de la obra, ministerio y resurrección de Jesús. Ahora, el segundo argumento que Pedro usa para acentuar la verdad es el pasaje que vamos a mirar. Nosotros como cristianos tenemos una Biblia que tiene dos testamentos, ¿sí? No solo el Nuevo Testamento, como ya lo viene diciendo Pedro, sino dice el verso 19 del capítulo 1, dice, tenemos también. A veces a nosotros se nos olvida un poco eso, hermanos, que nuestras Biblias tienen también otros libros. Y dice ahí, ¿qué otros libros va a mencionar Pedro? Tenemos también la palabra profética más segura. O sea, nosotros tenemos a la par del testimonio, la enseñanza, las cartas y los mensajes de los apóstoles del Nuevo Testamento, tenemos a la par la palabra profética más segura. O sea que nuestras Biblias están compuestas por el testimonio de los apóstoles, pero también tenemos el testimonio de los profetas del Antiguo Testamento. Y dice Pedro, afirmando su idea, lo siguiente, dice, tenemos también la palabra profética más segura. O sea que la palabra que vamos a leer no solo es una palabra profética, sino que es una palabra confiable, hermanos, segura, sin error y, como vamos a darnos cuenta, muy necesaria. Y dice Pedro, a la cual hacéis bien en estar atentos. O sea, los cristianos hacemos bien en estar atentos a la voz de los profetas. Claro, estamos hablando de los profetas de las Escrituras. A veces nosotros no queremos leer los libros de los profetas, porque de por sí el mensaje de los profetas, como nos vamos a dar cuenta, a veces es un mensaje muy chocante, ¿sí? Un mensaje muy penetrante. Pero aquí Pedro nos dice que para nosotros es muy seguro leer a esos profetas, entender el mensaje de esos profetas. A veces uno menciona algunos profetas y los hermanos ni siquiera saben dónde están. Sofonías, Nahum, ¿sí? Y la gente comienza a buscar dónde estarán, en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento. Bueno, esos libros hacen parte de nuestras Biblias. Y dice aquí Pedro que hacemos bien estando atentos a ellos. Dice, y hace una comparación, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La voz de estos profetas es como una antorcha que alumbra en tiempos oscuros, hermano. Y a veces nosotros nos encontramos días difíciles, días peligrosos, jornadas donde el pueblo de Dios está pasando mucha oscuridad. Y a veces nosotros no nos damos
cuenta cuánta oscuridad estamos pasando porque estamos en tinieblas. Y necesitamos la voz de la palabra de Dios dicha por sus profetas para entender los tiempos que estamos viviendo y los desafíos que tenemos como cristianos. Y en ese sentido, la voz de los profetas es un mensaje, hermano, muy actual y, como lo vamos a ver, muy necesario. Dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo necesitamos esa luz para alumbrar el camino? Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, la voz de esos profetas debe ser oída, entendida, anunciada, y debemos caminar a la luz del mensaje de esos hombres hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo. Ahí ya no vamos a necesitar profecía porque ahí todo va a ser visto claramente. Pero mientras tanto estamos en un tiempo de cada vez mayor oscuridad. Y en esa oscuridad Dios nos dejó su palabra y Dios nos dejó libros preciosos, hermanos, para que nosotros podamos caminar a la luz de la revelación divina. Y dice Pedro, afirmando cada vez más esta idea, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, lo primero que debemos saber es que no podemos llegar a esos libros e interpretarlo de cualquier manera. ¿Por qué? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí Pedro nos dice que ellos son una luz que alumbra en la oscuridad porque no fueron ellos los que hablaron, sino fue Dios. Entonces no vamos a leer en un sentido a Malaquías, vamos a leer a Dios hablándonos a través de Malaquías. Por eso esa palabra es tan necesaria, real, viva y eficaz en nuestros días, porque es la palabra de Dios. Entonces Pedro nos muestra que como cristianos tenemos dos grandes verdades a las cuales aferrarnos. Una, el testimonio de los apóstoles del Nuevo Testamento, y la otra, el testimonio de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces es bueno, es saludable, es necesario. De vez en cuando la providencia de Dios nos lleva a beber de la agua que surgió del manantial de la boca de los profetas del Antiguo Testamento. Pablo también dice algo muy parecido. Vamos a ir a 2 de Timoteo 3:16. Apenas nos estamos introduciendo en estos pasajes para ver por qué como cristianos deberíamos leer y estudiar y predicar estos libros. Dice 2 de Timoteo 3:16. Pablo hablándole a Timoteo que en tiempos difíciles, en tiempos de apostasía, en tiempos donde él iba a ejercer su ministerio con muchas dificultades, la palabra que él había aprendido desde niño lo iba a hacer sabio en cuanto a la salvación y la fe que es en Cristo Jesús. Y Pablo, resaltando esa idea, le dice ahí en el verso 16 a Timoteo, porque Timoteo debía saber esto, como nosotros deberíamos saberlo. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. La misma idea de Pedro, ¿no? Toda la Escritura, hermanos, toda la Escritura fue dada por Dios. Y mire esto que dice Pablo, y útil. O sea, no solo toda fue dada por Dios, sino toda la Escritura tiene una ¿qué? Utilidad. ¿Cuál utilidad? Dice acá, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Hay muchas cosas, hermanos, que necesitamos ser enseñados, instruidos, corregidos, redarguidos. Y para eso Dios dejó toda la Escritura, ¿sí? Todo lo que nosotros necesitamos, hermanos, para ser hombres enteramente preparados para toda buena obra, se encuentra en la Escritura. Es un privilegio, ¿no? Nosotros tenemos una palabra tan rica, tan amplia, tan diversa,
y a la vez toda tan suficiente y necesaria para nuestro desarrollo espiritual, tanto individualmente como colectivamente. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, vamos a ir a Malaquías para ser enseñados, instruidos, corregidos, reargüidos, a fin de que Dios pueda hacer de nosotros hombres perfectos, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces el Nuevo Testamento nos da muchas herramientas, hermano, y nos llama la atención para ir al Antiguo Testamento y poderlo aprovechar en nuestros días. Entonces ahora sí vamos a ir a Malaquías, que es el libro que vamos a considerar. Ahora, el libro de Malaquías se encuentra entre los profetas, porque de por sí, como lo dice el verso 1, es profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Entonces, Malaquías escribe en un tiempo muy particular. Malaquías es de los profetas considerados profetas de la restauración. Nosotros podríamos hacer una línea de tiempo del Antiguo Testamento para ubicarnos. Podemos comenzar en Génesis 1, donde todo comenzó, después la caída. Después de la caída vamos a la segunda parte de Génesis, que es el tiempo de los patriarcas. Después del tiempo de los patriarcas terminamos Génesis en Egipto. Después comienza el Éxodo, comienza el tiempo de Moisés. Después la conquista de tierra de Canaán con Josué. Pasa el periodo de los jueces, viene el periodo de David, comienza el periodo de los reyes, pero hay una decadencia. Salomón por su pecado divide el reino en dos partes, el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte fue totalmente impío, el reino del norte cae por su impiedad, el reino del sur tuvo épocas buenas y épocas malas, pero por causa de su constancia hacia el pecado entra bajo un juicio de Dios y cae en la deportación en Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, el Señor había prometido que su pueblo iba a volver. En aquella deportación estuvo profetas como Daniel, como Ezequiel, y Dios les había dicho a ellos que el remanente iba a volver, y volvió en tiempos de Esdras y de Nehemías. Y ese remanente que volvió reconstruyó el templo, reconstruyó la ciudad y reconstruyó la adoración a Dios en ese tiempo. Ese tiempo se llama el tiempo de restauración. En ese tiempo de restauración ellos tuvieron muchas dificultades. Entonces, en medio de esas dificultades, Dios levantó los profetas de la restauración: Ageo, Zacarías y Malaquías. Ageo y Zacarías profetizan en tiempos de Esdras y Nehemías. Malaquías es el último profeta de la restauración. ¿Por qué? Porque Malaquías profetiza unos años después de las reformas de Nehemías. Entonces, el mensaje de Malaquías se encuentra en ese tiempo. Como decíamos, eran tiempos de restauración. Ellos habían vuelto a reedificar el templo, habían reedificado la ciudad. Nehemías había reorganizado ciertos asuntos para que tanto la ciudad como el sustento de los sacerdotes y las ofrendas a Dios se hicieran. Pero el pueblo de Dios en ese tiempo, como lo vamos a ver en el libro de Malaquías, ellos comenzaron a caer en un decline espiritual. Ellos tenían el templo, tenían sacerdotes y de alguna manera habían pasado unos tiempos de restauración y de avivamiento. Pero ¿qué pasó? Comenzó el pueblo sutilmente, como ya había sucedido aún en los días de Esdras y Nehemías, a perder el valor de las cosas santas. El sacerdocio se volvió un asunto muy ceremonial, externo, pero donde los sacerdotes lo ofrecían de cualquier manera. El pueblo también, de una manera muy sutil, comenzó a enfriarse y comenzó a descuidarse de las cosas que ellos tenían que hacer para Dios. Y en ese tiempo Malaquías se levanta para confrontar el estado de los sacerdotes principalmente y del pueblo en general. Ese es el tiempo donde vamos a leer a Malaquías. Habían, podríamos decir,
tres grandes problemas en los días de Malaquías. Primero, el sacerdocio se había corrompido. Segundo, el pueblo se había vuelto descuidado acerca de las cosas de Dios. Y como resultado de eso, el pueblo había caído en una serie de pecados morales, principalmente relacionados con la familia. Entonces vamos a ver eso en todo el libro. Malaquías es un profeta que Dios levanta para confrontar a un pueblo que se está enfriando, se está volviendo tibio, se está volviendo superficial, se está volviendo profano. Un pueblo que está en una situación muy lamentable, pero el pueblo ni siquiera se da cuenta. Todo lo externo aparentemente está bien para los hombres, pero para Dios no. Esos son los tiempos de Malaquías. Entonces ahí dice Malaquías 1, verso 1, dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Ya viendo el tiempo, ahora vamos a ver el mensajero. Es más, el nombre del autor de esta profecía, no el autor, porque decíamos que la profecía es de inspiración divina, o sea, el autor es Dios, pero el mensajero es Malaquías. Y curiosamente, la palabra Malaquías en el hebreo, el nombre como tal, significa mensajero de Dios. O sea, Dios en un tiempo como estos, Él envía un mensaje. Y ese mensaje viene a través de un mensajero. Pero así como nos pasa con algunos otros profetas menores, no sabemos nada de Malaquías. Algunos llegan a pensar que como se desconoce tanto del profeta, pareciera ser que es más un seudónimo la palabra Malaquías que un nombre, porque Malaquías significaba mensajero, ¿sí? Aunque algunos otros piensan, en lo que nosotros también concordamos, que no era un seudónimo, era un nombre, sino que a veces Dios no está tan interesado en que nos enfoquemos en el mensajero, sino en el mensaje. ¿Quién es Malaquías? No sabemos. Lo que sabemos fue que Dios trajo un mensaje a través de Malaquías al pueblo de Dios. ¿Sí? Como decía Warren Wiersbe, siempre, hermanos, siempre es más importante el mensaje que el mensajero. Y a veces en días Dios escoge que sea así. Por eso usted va a encontrar que en Apocalipsis 2 y 3, el mensaje de las 7 iglesias comienza así: escribe al mensajero, que eso es lo que significa ángel en griego, de la iglesia de Éfeso. Escribe al mensajero de la iglesia en Esmirna. Y a veces muchos hermanos le preguntan a uno: hermano, pero ¿cuál es ese ángel? ¿O cuál es ese mensajero? Es más, ha habido intérpretes del Apocalipsis que dicen: no, el mensajero de la iglesia en tal periodo fue Atanasio, o el mensajero de la iglesia en tal periodo fue Lutero, o el mensajero de la iglesia, pero Dios no quiso decirnos quiénes eran. Porque más importante que quién es el mensajero de Éfeso es el mensaje que Dios tiene para Éfeso. ¿Sí? Y aquí no sabemos más del mensajero, pero vamos a leer mucho del mensaje. ¿Sí? Ahora, vamos a ver un poco, así como hoy la introducción, rápidamente de qué trata el libro. Así como para que usted tenga una idea. Usted va a tener una tarea, hermanos. La tarea es que vamos a tratar de leernos el libro de Malaquías estos días para que en la mutualidad ustedes ya vengan bien alimentados del este. Vamos a hacerles preguntas y todo. Entonces, una visión general del libro nos muestra lo siguiente. Stanley Ellickson, él hace un panorama del libro de Malaquías. Son 4 capítulos, ¿sí? Tal vez es la primera vez que usted lea un libro completo del Antiguo Testamento. Es fácil, hermano. 4 capítulos. Entonces, él dice lo siguiente: el libro se puede dividir especialmente en 3 partes. Primero, vamos a ver una visión bien desfigurada del pueblo acerca de Dios. Era un pueblo que, aunque era el pueblo de Dios, cuestionaba su amor, su honra, su grandeza, su justicia y su carácter.
Era un pueblo que tenía un conocimiento de Dios muy defectuoso, ¿sí? Vamos a leer unos pasajes, hermanos, donde usted se da cuenta que este era el pueblo de Dios, pero parecía que no conocieran a Dios. Entonces, la primera parte que vamos a ver es cómo ese desconocimiento que tiene el pueblo de Dios lleva al pueblo de Dios a servirle a Dios de una manera indecorosa, porque eso está muy ligado. Dependiendo del conocimiento que yo tenga de Dios, eso va a producir en mí una actitud hacia Dios, especialmente en el servicio. Si para mí Dios no es digno de honra y de gloria, pues yo voy a ofrecer un servicio a Dios descuidado e irrespetuoso, ¿sí? Según la visión que el pueblo tenga de Dios, se va a relacionar con Dios. Y Dios nos va a hablar mucho de sacerdocio o de servicio. Y eso depende mucho de lo que nosotros consideremos de Dios. Si para nosotros Dios es el todo en todo, cuando yo voy a servirle a Dios, yo le voy a ofrecer todo, ¿cierto? Si para mí Dios es distante y no importante para mi vida, yo le voy a ofrecer lo que me sobra, lo dañado, lo vil. Y ellos hacían eso. Se acercaban a Dios y le ofrecían los animales dañados, malos, tuertos, porque para ellos eso era Dios. Entonces, el libro se centra en el conocimiento que ellos tienen y como resultado un sacerdocio que no es santo, sino es un sacerdocio profanado. Vamos a ver mucho ese cuestionamiento de Dios. Y lo tercero es que un mal conocimiento de Dios, un mal sacerdocio y como consecuencia una vida inmoral, malos matrimonios, hijos apostatados, pecados laborales, pecados morales, pecados sexuales. ¿Por qué? Porque cuando yo no conozco a Dios ni le sirve de una manera correcta, seguramente la característica de mi vida es que va a ser una vida incorrecta, una vida inmoral y una vida desagradable. Entonces, el libro en general va a desarrollarse en estas ideas: lo que pensamos de Dios, cómo servimos a Dios y la manera que vivimos, resultado de una vida profana, o lo que vivía ese pueblo. Ahora, este versículo 1 comienza con una palabra muy fuerte, hermanos. Dice ahí, profecía de la palabra de Jehová. Esa palabra profecía es una palabra que se puede traducir más exactamente de otras maneras. Y nos va a mostrar un poco el carácter del libro, porque como decíamos, el carácter de este libro es un carácter muy particular que a veces no nos gusta a nosotros. La palabra hebrea ahí es masá, que a veces se puede traducir sentencia, o cargo, o peso, o carga, o profecía. De alguna manera lo que el Señor va a hacer es un juicio con su pueblo. Y Malaquías lo que va a hacer es una sentencia hacia el pueblo de Dios. Esa palabra a veces se traduce carga. Los hermanos usan mucho esa palabra. Cuando los hermanos dicen, hermanos, que tengo una carga para compartir algo. Esa era una palabra que usaban los profetas, pero en el sentido negativo, porque era realmente una carga, un peso, porque el mensaje que se iba a dar era literalmente una sentencia. Entonces, carga en el sentido que era una preocupación o un peso que tenía el profeta. Carga en el sentido que la conciencia de los oyentes iba a quedar muy cargada por lo que iban a oír, y carga en el sentido que también era una carga que Dios tenía en cuanto a la situación de su pueblo. Entonces, el mensaje de Malaquías realmente es de esos pasajes de la Biblia, hermanos, muy, muy fuertes. Yo lo leía y yo estuve compartiendo algunos pasajes en Bucaramanga y le decía a los hermanos, yo pocas veces me había encontrado con tanto impacto en algunos versículos como los que uno lee en Malaquías. La manera como el Señor hablaba tan fuerte a su pueblo es, ahorita cuando
comencemos a verlo, usted se va a dar cuenta. Realmente es una sentencia muy fuerte. Este profeta no es un profeta muy consolador, sino es muy confrontador. No es un profeta que de alguna manera quiera acariciarnos o consolarnos. No, él tiene un mensaje muy fuerte, un mensaje muy desafiador y un mensaje que necesitamos oír, hermanos. Porque es que cuando la palabra del Señor se vuelve tan suave, como dice John MacArthur, los corazones se vuelven duros. Entonces a veces Dios tiene que traer una palabra dura para ablandar los corazones. Y si la palabra era tan dura, era porque el pueblo era así, hermanos. Eso le ha dicho el Señor a Ezequiel. Imagínense que el Señor le dice a Ezequiel: Ezequiel, te voy a hacer como un diamante. Y usted sabe que el diamante es uno de los materiales más duros que existe. ¿Y por qué te voy a hacer como un diamante? Porque es que el corazón del pueblo es muy duro. Entonces, de acuerdo al pueblo, también es la necesidad de la palabra. Entonces vamos a leer una palabra que de por sí es una sentencia, hermanos. De por sí es una carga que Dios trae. Es un mensaje que, como dice algunos hermanos, no viene a entretenernos, sino viene a tener un mensaje de arrepentimiento y de transformación. Ahora, es como un juicio. Usted se va a leer, hermanos, que este libro es muy interesante porque usted va a ver como un juicio, donde el Señor le dice al pueblo: ustedes han pecado en esto. ¿Y sabe qué le responde el pueblo? No, no hemos pecado en eso. Y el Señor le dice: sí, ustedes han pecado en esto por esto. Ustedes han pecado en esto. ¿Cuándo pecamos en eso? Por esto y por esto. Es como un juicio. Dios acusa, el pueblo se defiende y Dios saca las pruebas. Así va a ser la dinámica de todo el libro. Dios acusa, el pueblo se defiende y Dios saca las pruebas. Hay 8 acusaciones en este libro donde el pueblo se defiende. Vamos a ver algunas para ver un poco cómo se va a desarrollar el libro, para ir un poco introduciéndonos en la manera como Dios nos va a mostrar. Es un juicio, es una sentencia. Dios les va a decir a su pueblo: ustedes están pecando en esto. Y generalmente el pueblo va a responder: no, nosotros no estamos pecando. ¿Por qué nos acusas de esto? Y el Señor les va a explicar: por esto y por esto. Ustedes están pecando en esto. No, nosotros, no, yo soy un buen cristiano. Yo no mato, yo no robo, Y el Señor explica: por esto ustedes están pecando. Así va a ser todo el libro, hermano. Dios acusa, el pueblo se defiende, Dios saca las pruebas. Vamos a ver algunos ejemplos. Ahí en el versículo 2 dice así. Vamos a ver varios ejemplos donde el Señor está confrontando a su pueblo y el pueblo no se da cuenta. Eso es lo más tremendo, hermano. Eso es como cuando usted tiene un hijo. Usted regaña a su hijo y su hijo, en vez de arrepentirse, comienza a discutir con él. ¿Pero por qué? ¿Sí? Y usted le dice: por esto y por esto. ¿Estás haciendo esto? No, ¿cuándo? ¿Sí? A veces así somos como hombres, ¿no? Y así va a ser la dinámica del libro. Hay 8 acusaciones principalmente y 8 justificaciones que hace el pueblo. Vamos a leerlas hoy a manera de introducción. Dice ahí Malaquías 1:2. Dice: yo os he amado, dice Jehová. Y el pueblo responde: ¿en qué nos amaste? O sea, Dios va a acusar a este pueblo y confrontarlo porque es un pueblo que no reconoce las bendiciones de Dios. Es un pueblo que no reconoce el amor de Dios. Y todavía dice: ¿en qué me amaste? ¿Sí? Hay cristianos que a veces pueden llegar a hablar así. Dios nos ama, sí, y si me ama, ¿por qué me pasa esto? Y si me ama, ¿por qué no me da esto? Y si me ama, entonces... Un pueblo que no conoce a Dios. Un pueblo que es acusado porque no ve la mano de Dios. ¿Sí? Un pueblo que se vuelve indiferente. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en 2 de Pedro de amnesia espiritual? Un pueblo que se olvida
del perdón de pecados, la gracia de Dios. Esa es la primera acusación. Ustedes no reconocen que yo los amo. ¿En qué nos has amado? Ahí más adelante, ahora el Señor los va a confrontar por el menosprecio que ellos tienen hacia el Señor. Dice el verso 6. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes. ¿Cuál era el pecado de estos sacerdotes? Que menospreciáis mi nombre. Ustedes que dicen que son mis sacerdotes no me honran. El hijo honra al padre, el siervo a su señor, pero ustedes no me honran. Y ellos responden, ¿en qué te hemos menospreciado? O sea, el Señor acusa a su pueblo de que lo menosprecia. Es un pueblo que cuando se acerca a las cosas santas tiene una actitud respetuosa. Es un pueblo que en su corazón no honra al Señor como debería honrarlo. ¿Y saben qué es lo peor, hermano? Ni siquiera se da cuenta. ¿Sí? Porque a veces nosotros menospreciamos las cosas del Señor y no nos damos cuenta. Hermanos, vamos a orar. Y ya el corazón comienza una actitud menospreciadora. ¿Para qué? No tengo tiempo. La palabra dice, haz esto. Y usted dice, no, pero es que ese hermano Pablo... El pueblo dice, ay no, es que los hermanos son muy exagerados, sus mandamientos, no. Pero dice el Señor, si su papá le pidiera algo, usted lo obedecería. Si su jefe le mandara a usted algo, usted lo obedecería. Pero a Jehová no. Al Señor le podemos decir no. Menospreciadores. Ustedes me menosprecian. ¿En qué? Bueno, el Señor les va a decir en qué lo menospreciamos. Más adelante, en el verso 7, Él explica, bueno, no vamos a entrar en detalles porque no quiero adelantarme, solo estamos viendo las acusaciones, la defensa de los judíos. Dice el 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis. Ellos decían, ¿en qué te hemos deshonrado? Sí, ellos ofrecían cualquier pan a Dios. Y todavía cuando Dios les decía, me están deshonrando, y ellos dicen, ¿en qué? Y el Señor les dice, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Ustedes piensan que pueden ofrecer en mi mesa cualquier cosa. Ustedes piensan que cualquier pan inmundo pueden ponerlo delante de mi altar. ¿Sí? Pero ellos no se daban cuenta. Verso 13 del capítulo 2. El Señor estaba disgustado con la actitud de ellos, con el sacerdocio de ellos, con las ofrendas que ellos traían. Verso 2, capítulo 2, verso 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. O sea, no me traigan ofrendas porque el altar que debería ser un lugar de adoración está lleno de lágrimas. No me traigan nada porque no quiero nada de ustedes. Y ellos decían, ¿por qué? ¿Por qué no vas a recibir nuestras ofrendas? ¿Por qué no vas a recibir lo que traemos para ti? Y él responde, porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud. O sea, por causa de su vida familiar, por causa de su matrimonio, por causa de sus divorcios, ¿cómo voy a recibir sus ofrendas? ¿Sí? Vamos a darnos cuenta que Dios liga la verdadera adoración a nuestras relaciones familiares, a nuestras relaciones con el prójimo. ¿Sí? Pero ellos no se daban cuenta. ¿Qué más? Ahí en el capítulo 2, verso 17, dice así, el Señor ahora está disgustado hacia sus palabras. El Señor no quería que este pueblo sacrificara más, el Señor no quería que este pueblo adorara más, porque este pueblo cuando hablaba
mostraba realmente que era un pueblo, en vez de ser un pueblo santo, era un pueblo impío. Entonces dice ahí el verso 17, no se duerma, mi hermano. Dice así, dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? O sea, Dios estaba hastiado de las palabras de este pueblo. No solo de sus ofrendas, sino su manera de hablar. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, lo que ellos hablaban era lo que ellos pensaban. Lo que ellos hablaban era lo que ellos creían, lo que se ocupaban constantemente. Y dice el Señor, ¿en qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? O sea, ellos decían algo así, el que quiera ofrecer a Jehová, no hay problema, Jehová se agrada de cualquiera. Jehová recibe a cualquiera. ¿Sí? No importa que haga mal, Dios se agrada de todos. Pues no, hermano. Porque a veces nosotros pensamos tristemente como este pueblo, no, sí, es que yo soy hijo de Dios, así yo haga las cosas mal, Dios tiene que recibirme. Así haga yo las cosas mal, el Señor tiene que aceptar lo malo mío. A veces le decimos al pecador, no venga así como está. Dios le recibe. Hermano, Dios no recibe a cualquiera como está. Dios recibe al quebrantado de espíritu y al humilde. Pero nosotros no. Vaya Dios, no importa cómo sea, no importa lo que haya hecho. A veces nos olvidamos la justicia y la santidad de Dios. Y ellos pensaban así, hermano. O sea, ellos pensaban que Dios podía ser servido de cualquier manera. Y sin darse cuenta, ellos estaban volviéndose aborrecibles por su manera de hablar, por su manera de adorar, por lo que traían a Dios, por cómo vivían. Y lo tremendo es que, ¿en qué? Sí, ellos decían, ¿en qué? Porque a veces nosotros, en nuestra oscuridad, no nos damos cuenta de nuestra condición y nuestros pecados. Por eso es tan bueno la luz de los profetas, hermano, porque la luz de los profetas saca a la luz cosas que para nosotros son normales. No se da a dar cuenta, hermano, es que no vamos a hacer aplicaciones hoy porque entonces ya pierde un poco lo que vamos a hablar. Pero, hermano, si uno comienza a hacer aplicaciones prácticas, nosotros tal vez estamos en una situación muy parecida a aquel pueblo que estaba en una oscuridad tremenda y no se daba cuenta. ¿Qué más? El verso 7 del capítulo 3, Dios nos muestra cómo está disgustado por la falta de arrepentimiento de este pueblo. Malaquías 3:7 dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, el Señor les decía, ustedes han sido desobedientes como sus padres a mi palabra, vuélvanse a mí. Y ellos escuchan y responden, ¿en qué debemos volvernos? Sí. O sea, ¿por qué necesitamos arrepentirnos? ¿De qué? Es un pueblo muy fuerte, ¿no? Un pueblo que no veía su situación, su necesidad. Un pueblo que cuando oía la palabra, discutía con la palabra, resistía la palabra, discutía con Dios. Ahí en el verso 8, Dios está disgustado, como lo dice acá, de los diezmos que ellos daban. Verso 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y mira lo que dice ahora el pueblo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? O sea que era un pueblo que no le daba a Dios lo que Dios pedía de ellos. Y no se daba cuenta que estaba robando a Dios.
¿Mm? Ese mensaje tal vez es el más conocido en nuestros días de Malaquías, pero es un mensaje también muy cierto, hermanos. Algo de cierto tiene. A veces nosotros no damos a Dios lo que deberíamos darle y usamos las cosas que deberían ser para Dios para nosotros mismos y estamos robando a Dios. ¿Qué más? La última acusación ahí en el verso 13. Mire cómo dice el Señor está disgustado de las palabras de este pueblo. No solo palabras que contrariaban la voluntad de Dios, sino eran palabras ofensivas, como dice el Señor. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis que hemos hablado contra ti. Usted va a ver que esto está en todo el libro. Dios y usted están haciendo esto. Y ellos dicen, pero ¿cómo? Ustedes están hablando contra mí. ¿Qué hemos hablado contra ti? Y ahí viene la argumentación de Dios. Entonces, el libro de Malaquías como tal es un juicio. Dios envía a su mensajero para acusar a la nación. La nación se defiende, pero Dios va a sacar las pruebas de los pecados que ellos estaban cometiendo para llamarlos al arrepentimiento. Este libro nos habla, hermanos, que antes de Dios juzgar a los demás, Él primero juzga a su pueblo, juzga a sus sacerdotes, juzga su casa. Es necesario, decía Pedro, que el juicio comience por la casa de Dios. Así vamos a llamar la serie. Es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Ahora, para ir terminando, vamos a ver unos pasajes en el Nuevo Testamento, hermanos. Unos pasajes que nos van a relacionar mucho con esto. Porque recuerde que la acusación es para el pueblo y especialmente los sacerdotes. Los sacerdotes que están profanando las ofrendas a Jehová. Los sacerdotes que están profanando su servicio. Y fruto de esto también encontramos un pueblo apostatado, un pueblo débil, un pueblo superficial, un pueblo negligente en sus deberes a Dios. Porque tal los sacerdotes, tal es el pueblo. Ahora, el Nuevo Testamento nos dice a nosotros que somos sacerdotes y que también somos una nación santa. Dice ahí, según 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y un pueblo adquirido por Dios, con un fin, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces somos por un lado sacerdotes, por otro lado somos una nación santa. Entonces vamos a encontrarnos exhortaciones hacia los sacerdotes, ¿sí? Porque aquí dice que nosotros somos llamados a ser un real sacerdocio. Y en el verso 5 del mismo capítulo dice que como casa espiritual y sacerdocio santo debemos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El sacerdote tenía una función: ofrecer sacrificios, pero no cualquier tipo de sacrificios, hermano, sino sacrificios que agradables. Entonces vamos a mirar en el libro de Malaquías que este era uno de los pecados que ellos tenían. Ofrecían cualquier cosa a Dios. Y vamos a entender qué significa eso. Entonces, como decíamos al comienzo, nuestra visión de Dios también va a estar relacionada con nuestro servicio a Dios. Y a veces Dios quiere que su pueblo, no a veces, eso es algo que se encuentra en todas las escrituras, Dios llama a su pueblo a adorarle, pero de una manera agradable, de acuerdo a su santidad, su carácter, su justicia y sus mandamientos. Es muy peligroso, hermanos, cuando los sacerdotes de Dios se vuelven descuidados, indiferentes y superficiales en su función de sacerdotes. ¿Sí? A veces Dios nos llama a ofrecer, pero a veces nos volvemos como este pueblo. Ofrecemos externamente,
pero solo de una manera religiosa, solo de una manera ceremonial, pero el corazón del sacerdote está lejos de Dios. Entonces vamos a hablar un poco de sacerdocio y eso tiene que ver mucho con nuestro servicio cristiano. Entonces en ese asunto este libro es bien exhortador, porque Dios espera que le ofrezcamos un culto agradable. No menospreciemos las cosas santas y no seamos irreverentes. Entonces vamos a hablar mucho de sacerdocio y eso tiene que ver mucho con la vida cristiana, porque eso tiene que ver como la visión que tenemos de Dios y la clase de persona que somos. Eso tiene que ver con lo que ofrecemos. Y lo otro que también, como veíamos rápidamente en el libro, vamos a hablar un poco del autoengaño espiritual. A veces el pueblo de Dios entra en un engaño en el cual él cree que él está bien y no está bien a la luz de Dios. Y así como estos hombres discutían con Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta en el Nuevo Testamento que hay iglesias que piensan que están bien, hermanos. Hay cristianos que piensan que están bien a su propia luz, pero cuando nos ponemos a la luz de Dios, tal vez nuestra condición no es la condición que Dios espera. Solo para mirar cómo eso también sucede en el Nuevo Testamento, vamos a leer dos iglesias ahí en Apocalipsis. Apocalipsis 3, Sardis, y Apocalipsis 3:17, Laodicea. Dos iglesias que a su propia luz estaban en una buena condición, y no solo a su propia luz, a la luz de otras personas. Parecían que estas iglesias estaban bien. Y esa es la sensación que yo tengo cuando leo Malaquías. El pueblo piensa que está bien, hermano. Porque Dios les dice algo y Dios dice, ¿pero en qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Sí? O sea, ellos tienen esa sensación de que están bien. Y dice aquí Apocalipsis 3:1, el primer mensaje a Sardis. Dice así el Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta. ¿Saben qué dice Hernández Díaz López de este pasaje? Dice, esta iglesia tenía mucha fama, tenía un nombre que era, ¿sí? Toda la región decía, no, la iglesia de Sardis, no, una iglesia tremenda. No, esa iglesia, una iglesia tenía fama, pero la realidad era otra. Tenía un nombre, ¿sí? Hay veces, hay movimientos, ministerios o hasta iglesias que en algún momento tuvieron una realidad que ellos quedaron con un nombre tremendo, una fama tremenda. Pero el Señor, cuando se acerca a Sardis, dice, tienes un nombre, pero en realidad estás muerto. Tremendo, ¿no? Ese es el autoengaño que a veces podemos tener. Creemos que estamos bien, que estamos vivos, que estamos, y cuando el Señor nos mira y nos habla a la luz de su palabra, nos damos cuenta que, uy, hermano, tal vez estoy muerto. ¿Sí? Así eran los fariseos. Los fariseos se mostraban ante los demás como muy justos, pero en realidad eran como sepulcros. Estaban muertos, hermano. A veces yo creo que todos hemos tenido la sensación de que a veces como cristianos creemos que estamos haciendo lo que deberíamos hasta que Dios nos muestra y nos damos cuenta que estamos muertos. A veces uno se cree buen padre. Claro, si yo me comparo con el vecino borracho, mujeriego, mentiroso, pues hasta yo me creo buen padre. Pero si yo me comparo a la luz de Dios, tal vez me doy cuenta que a veces yo me creo un buen predicador. Me creo muy útil, me creo muy sabio, me creo muy elocuente. Y cuando uno se compara, hermano, a la luz de la palabra de Dios con lo que Dios espera de nosotros, Dios tenga misericordia de nosotros. Porque a veces tenemos una imagen de nosotros muy alta, hermano, que no corresponde con la realidad. Y eso le pasaba a este pueblo.
Hermanos, yo a veces escucho a los hermanos entre nosotros, las iglesias, y ellos hablan como si nosotros viviéramos como si fuéramos un movimiento muy glorioso, hermanos. Y yo veo un movimiento en muchos casos muerto, hermanos. Pero tenemos fama. Y no nos damos, ¿saben qué es lo más terrible? Que no nos damos cuenta que estamos muertos, hedemos a veces. Nuestra condición es triste, hermano, en algunos casos. Y no nos damos cuenta. ¿Cómo está todo? No, bien, hermano, bien. Y uno va y mira y si así es bien, ¿cómo será mal? Pero ese autoengaño existe, hermano, en muchos casos. Y el pueblo de Dios ni se da cuenta. Eso es lo peor, hermano. Por eso el Señor le dice a Sardis: Sardis, tú tienes un nombre, pero tu realidad es otra. Entonces, una de las cosas que el Señor va a tratar con Malaquías es el autoengaño que tiene el pueblo. Tanto que discute con Dios, ¿no? Pedro, me vas a negar. Nunca te voy a negar. ¿Qué pasó? Lo negó. Pedro estaba engañado en su propia justicia, hermano. Se creía más justo que los demás, pero la realidad era que ni podía orar una hora. Y a veces somos así, ¿no? Señor, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Vamos a orar, no podemos orar una hora. Vamos a estudiar la palabra una hora, se queda dormido. Pero así quiere conquistar a Sudamérica para Cristo. Imagínense. Así somos, ¿no? Otra iglesia. Apocalipsis 3:17. La Odisea. Porque tú dices, el Señor va a tratar a esta iglesia seria porque ella, además de eso, se hablaba y decía: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Mire cómo hablaba esta iglesia, hermano. Era una iglesia que se creía a sí misma rica, hermanos. Era una iglesia que creía que no tenía necesidad. Era una iglesia que creía que tenía muchas cosas. Esta ciudad estaba asociada con una prosperidad económica muy conocida. Tenían de todo, hermanos. Una ciudad próspera, rica. Y así era la iglesia. Yo me imagino que el salón de la iglesia era tremendo. Las sillas de la iglesia, los bienes de la iglesia, la cuenta bancaria de la iglesia. Y eso da una falsa seguridad, porque a veces uno cree que teniendo ciertas cosas hemos crecido. A veces nosotros pensamos eso: no, ya somos tanto, no, ya tenemos tanto, no, ya. Y tal vez eso nos da una falsa seguridad, hermanos. Porque mire lo que el Señor le dice: y no sabes. Eso, ella creía, ya no, yo tengo, yo he hecho, nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad, tenemos de todo, aquí no falta nada. Y el Señor le dice: y no sabes. No sabes que eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y desnudo. Qué cosas, ¿no, hermano? A veces nosotros podemos pensar que sabemos, que tenemos, que poseemos, y la realidad es que somos desventurados, pobres, ciegos, miserables y desnudos. A veces la iglesia entra en un estado de conformismo, un autoengaño. No, estamos bien, vamos. Como dijo el hermano Miguel Núñez, él decía: muchas iglesias son enterradas en la gloria pasada de sus antiguas obras. Tenían en el pasado cosas buenas, pero llegaron a un estado de confianza que perdieron a Dios y perdieron su grandeza. Pasaron de ser ricos a pobres. Pasaron de ser suficientes a pobres, ciegos y desnudos. Entonces el libro de Malaquías va, por un lado, mostrarnos, hermano, cómo debemos ser como sacerdotes de Dios. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Cómo debemos ofrecer lo que Él demanda a aquellos que se acercan a su altar? Y la condición a veces nefasta en la que cae su pueblo. Y lo segundo, va a tratar muchos engaños que nosotros tenemos, hermano. Que a veces nosotros nos justificamos, ¿no? Hermano, ¿por qué está haciendo esto? No, hermano, es que esto, ya, ¿cómo comienza a justificar? Pero Dios nos libre de todos esos engaños que nos ayudan a alejarnos del Señor
y a perderle a Él. Entonces, como decía el profeta Malaquías, ojalá este libro, hermanos, sirva para que nosotros podamos volvernos de todo corazón al Señor, decididamente a servirlo como Él lo merece. Que Dios nos libre del engaño de la religión, que nos libre del engaño de nuestra autojusticia propia, que Dios nos libre de nuestra condición y nos conceda ser un pueblo, como decía Pedro, que ofrece sacrificios agradables, aceptos a Dios por medio de Jesucristo.